Hola a todos chicos, ¿cómo estáis? Vale, en este nuevo vídeo os voy a empezar a explicar un poco, vamos a empezar a hablar acerca de las funciones, ¿vale? Vamos a conocer qué es una función, alguno de los tipos de funciones que vamos a trabajar este año, que no son muchas, ¿vale? Solo vamos a trabajar con la función lineal, entonces quiero que entendáis un poquito cómo se representan y qué es esto que llamamos función, ¿vale? Entonces, ¿qué es una función? Pues una función, ¿vale? Es una correspondencia entre dos conjuntos, ¿vale? De manera que a cada elemento del primer conjunto X le corresponde un único valor del conjunto Y. Si os fijáis un poco en la figura, ya veis que, por ejemplo, a este hexágono de aquí, ¿vale? Pues le corresponde el valor 7. A este cuadradito verde le corresponde el valor 4. X evidentemente no serían figuras, serían también valores numéricos, pero bueno, para que lo entendáis de manera más sencilla. Y creo que veis que a este trapecio morado también le corresponde el valor 4. Y esto es importante, porque a cada elemento del primer conjunto X solamente le corresponde un único valor del conjunto Y. Es decir, lo que no puede ocurrir es que, por ejemplo, para este triangulito marrón le corresponda el valor 3 y, por ejemplo, le correspondiera también el valor 1. Eso no podría ocurrir, ¿vale? Únicamente un único valor del conjunto, del segundo conjunto, en este caso el que llamaríamos y, que es la función que depende de x. Para que veáis un caso muy sencillo, ¿eh? Os pongo aquí, por ejemplo, una función que sería y igual a 2x. Pues para cada valor de x solamente habrá un valor de y. Pues si la x es 1, mi será 2 por 1, 2, ¿no? Si mi x es 3, pues mi y será 2 por 3 y será 6. Imaginar, por ejemplo, que tenemos y igual a x cuadrado. Puede ocurrir que si la x es menos 2, pues menos 2 al cuadrado es 4, la y será 4. Si la x es 2, la y también será 4, porque 2 al cuadrado también es 4, ¿vale? Entonces, si os fijáis, puede ocurrir que para un mismo valor de x tengamos dos valores iguales de y. Pero lo que nunca va a ocurrir es que para un mismo valor de x, es decir, que si la x fuera 1, que la y pudiera ser 2 y 5. Eso no puede ser, ¿vale? Si la x vale 1, la y tendrá que ser 2 o tendrá que ser 5, pero no puede tener dos valores diferentes, ¿vale? Para que se entienda esto. Vale. Entonces, dicho de otra manera, para entender lo que es una función, ¿vale? Es una relación entre dos variables. Dos variables a las que vamos a llamar x e y. Y x la vamos a considerar nuestra variable independiente y la y es la variable dependiente, es decir, que depende de x. Pues veis si os fijáis, por ejemplo, aquí, ¿de qué depende el valor de y? Pues depende del valor de x. Nosotros estamos dando diferentes valores a la x y entonces obtenemos los valores de y. ¿Vale? Esto es una función. Sin más. Esto es importante porque luego a partir de ahora lo vais a trabajar en todos los cursos posteriores, ¿vale? Lo vais a trabajar mucho y es un tema importante. Entonces, cuanto antes os vaya quedando claro el concepto de función, mucho mejor. Entonces, hemos dicho que la segunda magnitud, la y, depende de la primera. Pues fijaros, cualquier cosa que queráis calcular. Por ejemplo, el área de un círculo. El área sería nuestra variable dependiente, lo que llamaríamos y o llamamos área. ¿Y cómo calculamos el área de un círculo? Pues ya sabéis perfectamente, porque esto lo hemos estado calculando, que el área de un círculo es pi por el radio al cuadrado. Pues claro, dependiendo del valor del radio, el área será una o será otra. Por tanto, el área es una función que depende del valor del radio. ¿Sí? Si el valor del radio aumenta, pues entonces evidentemente el valor del área también aumentará, porque depende de ese valor. Igual que el tiempo que tardas en recorrer una distancia, pues depende de la velocidad. Si voy más rápido, tardo menos, ¿no? Por tanto, es una variable dependiente. El dinero, que depende del número de amigos. Pues si somos muchos amigos, pues tendremos que poner menos dinero. Y así sucesivamente, ¿vale? Cualquier cosa que se os ocurra, al final la podemos asociar al concepto de función. ¿Vale? Sin más, esto es una pequeña introducción teórica para que la conozcáis, para que os suene, ¿vale? Y para que sepáis qué es esto que se llama función, que lo vamos a trabajar tanto a partir de ahora.
Importante, para representar funciones, ¿vale? Nosotros lo que vamos a trabajar es con lo que llamamos ejes de coordenadas. ¿Y qué son dos ejes de coordenadas? Pues son dos rectas perpendiculares que se cortan. Serían lo que tenemos justamente aquí, ¿vale? Esas dos rectas perpendiculares que se cortan es lo que llamamos ejes de coordenadas. Y ya veis que se cortan formando cuatro zonas que llamamos cuadrantes. Pues este sería nuestro primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto, ¿vale? Más cosas. Al eje horizontal se le conoce como eje de abscisas, ¿vale? O eje X, ¿vale? Se le puede poner eje X o eje OX, se puede llamar de todas esas maneras, ¿vale? Pero que os vaya sonando ya esos nombres. Mientras que al eje vertical se le conoce como eje de ordenadas o eje Y o eje OY, ¿vale? De cualquiera de estas maneras lo vais a ver. Sí, esto es importante. Entonces, a partir de aquí, ¿vale? El punto en el que se cortan se conoce como origen de coordenadas y evidentemente es un punto que será el punto 0, 0, porque la X vale 0 y la Y vale 0. ¿Y por qué lo represento así? Porque si os fijáis, como os está diciendo aquí, todos los puntos, y esto es importante, ¿vale? Todos los puntos se representan por un par ordenado de números, a los que llamamos coordenadas, donde A, la primera, es la coordenada de X, del eje X, y la B es la ordenada, es decir, la coordenada del eje Y, ¿vale? Importante, este es el valor que tendría la X y este es el valor que tendría la Y. Por tanto, en este punto, como es nuestro origen, la X vale 0 y la Y también. Porque tenemos que tener claro que nuestros valores de X son los valores del eje horizontal y desde el punto en el que se cortan, ¿vale? Desde el origen de coordenadas, los valores de X serán positivos y para la izquierda nuestros valores de X serán negativos. Por tanto, este sería el 1, este sería el 2, este sería el 3 y así sucesivamente. Y este en cambio sería el menos 1, este sería el menos 2 y así sucesivamente. Y lo mismo para los valores de Y. Es decir, desde el origen de coordenadas hacia arriba nuestra Y tendrá valores positivos y hacia abajo tendrá valores negativos. Por tanto, este será el 1, este será el 2, este será el 3, este sería el menos 1, este sería el menos 2, este sería el menos 3 y así sucesivamente, ¿vale? Por tanto, en el primer cuadrante, tanto la X como la Y son positivas. En el segundo cuadrante, la X es negativa porque estamos a la izquierda y la Y será positiva porque estamos hacia arriba. En el tercer cuadrante, tanto la X como la Y serán negativas y en el cuarto la X será positiva y la Y será siempre negativa. ¿Vale? Aquí fijaros que tenéis un pequeño ejemplo con un punto, ¿vale? Os he representado aquí un punto A, no se aprecia muy bien la letra, pero es el punto A. Y si os fijáis cómo se escribe un punto, pues yo miro en qué coordenada del eje X está y vemos que está en 3 y en qué coordenada del eje Y está y vemos que está en 2, ¿vale? Por tanto, nuestro punto A es el punto 3, 2, ¿vale? Y se representa, como hemos visto, entre paréntesis, la X, una comita y la Y. A pesar que esto al final es como un juego, ¿vale? Es como algo de cara a representar puntos, como cuando jugabais al hundir la flota, ¿vale? El juego de los barcos. Trabajáis con letras y con números, pero es algo muy, 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 muy parecido. Fijaros que aquí, ¿vale? Os he puesto un pequeño juego donde podréis acceder, podréis pinchar ahí y podréis practicar, ¿vale? Os hará una serie de preguntas y podréis ir colocando esos puntos para ver si lo estáis haciendo bien, ¿vale? Os animo a que juguéis, ya que lo podáis hacer. ¿Vale? ¿Hemos entendido esto? Perfecto. Pues, ¿cómo podemos expresar una función? Pues una función no se expresa únicamente gráficamente, hay varias maneras. Entonces la podemos expresar de las siguientes maneras, ¿vale? De estas 4 maneras. Como enunciado, pues yo puedo decir que un número es el doble más 1 de otro, ¿vale? Entonces, si un número es 2 y el otro es el doble más 1, pues el doble de 2 es 4, más 1 será 5.
Entonces, ese número 5 depende de que el otro número sea 2. Porque si el otro número fuera 10, pues el doble de 10 sería 20 más 1, 21. Y lo puedo expresar como un enunciado. O Pedro tiene el triple de dinero que Juan. Pedro tiene 10 euros más dinero que Juan. Pues todo esto lo estamos haciendo como un enunciado, donde una variable sería el dinero de Pedro y la otra variable sería el dinero de Juan. ¿Vale? Perfecto. Lo podemos expresar también como tablas, una tabla de valores, que es lo que vamos a tener que trabajar. Tabla de pares ordenados. Si os fijáis aquí, en este caso que hemos hecho del ejemplo concreto del doble más 1, pues si la x, que es la variable independiente, es 1, pues como el otro tiene el doble de dinero más 1, pues el doble de 1 es 2, más 1 sería 3. Y lo expreso como un par ordenado, es decir, 1, 3. Porque ya sabéis que hemos dicho que se pone siempre la coordenada x y después la coordenada y. Y podría dar cualquier valor, ¿eh? Pues 2, pues que le correspondería 5, porque 2 por 2 es 4 más 1, más 1 sería 5. ¿Sí? O de esta manera, pues el doble de menos 1 es menos 2, más 1 sería menos 1, ¿vale? Como queráis. Y lo podemos luego representar también en forma de gráfica. Pues una vez que tengo yo una tabla de valores, una serie de puntos, yo lo que puedo hacer es marcarlos en mis ejes de coordenadas y después unirlos, ¿vale? Para formar esa recta. Fijaros que el punto 1, 3, pues cuando la x es 1, mi y es 3 y me da este punto. Cuando la x es 2, mi y es justamente 5 y me da este punto de aquí. El menos 1 me da este punto de aquí y así sucesivamente. Y una vez que los tengo todos, como estamos trabajando con funciones lineales, ya lo veremos luego lo que significa, los puedo unir y me generarían mi función, que en este caso sería una recta, ¿vale? Y por último, pues evidentemente lo puedo expresar en forma de expresión algebraica, lo que conocemos como la fórmula, ¿vale? Lo conocemos como la fórmula. Y ya veis que si me dicen el doble de un número más 1, pues evidentemente lo que estamos haciendo sería esto, ¿vale? Donde os pone f de x lo podéis asociar al valor de y, ¿vale? Entonces, mi número y es el doble más 1 que ese valor de x. ¿Bien? ¿Se entiende esto? ¿Vale? Pero al final, de cualquier manera, siempre estamos viendo la relación entre dos variables, ¿vale? Una variable dependiente y una variable independiente. Venga, perfecto. Pues, ¿qué funciones vamos a trabajar nosotros ahora? Pues vamos a trabajar únicamente las funciones lineales. ¿Y qué es una función lineal? Pues una función lineal es lo que se conoce como una recta, la que se representa, su representación gráfica es una recta, ¿vale? Y es importante que os quede claro, que vayáis entendiendo ya, ¿vale? Que la forma o la expresión algebraica de una función lineal va a ser siempre de este estilo, ¿vale? Va a ser siempre igual a mx más n, donde m es la pendiente y n es la ordenada en el origen, ¿vale? Se conoce como ordenada en el origen, que no deja de ser el punto en el que la recta corta el eje de ordenadas, ¿vale? Se conoce como ordenada en el origen, ¿vale? Conceptos que tenemos que tener bastante claros. Normalmente siempre esa es la manera de representar una función lineal, ¿sí? Entonces, si nosotros la queremos representar, que es el trabajo que vamos a tener que hacer, ¿qué necesito? Necesito como mínimo 2 puntos. Vosotros pensad que si yo tengo un punto solamente, un punto A, por un punto acaban pasando infinitas rectas. Por tanto, yo no sé cuál es la recta que a mí me interesa. Mientras que en cambio, si yo tengo 2 puntos, por 2 puntos únicamente pasa una recta. Por tanto, necesito como mínimo 2 puntos. Pero mi recomendación es que siempre obtengáis más puntos. Por lo menos 4 o 5 puntos. ¿Por qué? Porque si uno de estos 2 puntos está equivocado, pues al final, evidentemente, mi recta va a estar mal dibujada. Si yo, por ejemplo, dibujo 3, imaginaros que dibujo 3 o que dibujo 4, si yo los uno y me forman una recta,
sé que los he calculado de manera perfecta. Pero es que imaginaros que yo uno de los puntos lo tengo así. Pues yo no puedo unir todos formando una recta, por tanto es bastante probable que este punto esté mal calculado, ¿vale? Que fijaros que es lo que os he puesto aquí como en esta hoja de recordatorio de cosas importantes. Si yo al tratar de generar mi recta, mis puntos no están alineados, es decir, esa recta no pasa por todos los puntos, pues entonces la tabla de valores estará mal realizada y ese punto en concreto estará mal calculado. Por tanto, es una manera que me permite a mí ver si lo estoy haciendo bien o no, si he hecho bien mi tabla de valores o no. Si solamente calculara 2 puntos, no podría ser capaz de saber si lo he hecho bien o lo he hecho mal, ¿vale? Sí, entonces para obtener esa tabla de valores, como hemos visto antes, ¿vale? Fijaros que lo teníamos aquí, era una manera de expresar una función, pues yo lo que hago es dar valores a la x y obtener el valor de y, siempre y cuando nuestra función la tengamos de esta manera, de y igual a mx más n. Yo tengo mi y despejada, por tanto, lo más sencillo es darle un valor a la x, evidentemente el valor de m y el valor de n me lo van a dar, o sea, podría ser, por ejemplo, igual a 3x más 5, pues yo le daría un valor a la x y obtendría el valor de y. Yo le puedo dar valores a la x cualquiera, positivos, negativos. Normalmente suele ser bastante útil darle el valor 0, que además me da mi valor n directamente, ¿vale? Pero ya os haré un vídeo con ejemplos para que lo veáis mucho mejor. Entonces, una vez que tenemos esa tabla de valores, lo que hacemos es representar esos puntos en los ejes de coordenadas, como hemos visto antes, ¿vale? Como hemos visto en este ejemplo de aquí. Tengo mi eje X, tengo mi eje Y, pues me ubicaría, ya veis que por ejemplo para el punto menos 2, menos 3, pues yo veo que la X es menos 2, que la Y es menos 3, pues contaría menos 1, menos 2, pues esta sería mi X, me lo trazaría. La Y menos 3, pues como es negativo, estará por debajo del eje de abscisas, pues sería menos 1, menos 2, menos 3. Y el punto en el que se cortan, ese es el punto que yo estoy buscando, ¿vale? Este es mi punto menos 2, menos 3. ¿Vale? Esa es la manera de representar mis puntos en los ejes de coordenadas. Y ya por último, los uno, en este caso utilizando una regla, porque como sé que va a ser una recta, ¿vale? Y obtengo la representación gráfica de mi función lineal. ¿Vale? Os he puesto aquí también, ¿vale? Como medida de atención, que intentéis siempre obtener valores enteros, no fraccionarios, porque representar una fracción en la recta lleva algo más de complejidad, si recordáis cómo lo hacíamos, ¿vale? Por tanto, si conseguís obtener valores enteros, os ayudará a representar. Para este tipo de funciones no hay problema, siempre voy a tener valores enteros. Pero si yo os pusiera una función del tipo igual a 2x más 1 partido por 3, pues entonces igual no me interesa a mí darle a la x el valor 0, porque si le doy a la x el valor 0, mi 2 por 0, 0 más 1, 1 me va a salir un tercio. Y a lo mejor representar en los ejes de coordenadas un tercio no me resulta sencillo. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es pensar, descubrir qué valores le puedo dar a la x. Por ejemplo, fijaros que le puedo dar el 1, porque 2 por 1 es 2, más 1 es 3, partido por 3 también es 1, ¿vale? Entonces, tratad de obtener siempre pares de números, ¿vale? Puntos donde tanto la x como la y sean números enteros, que es lo que os ayudará un poco a representarla de manera mucho más exacta. ¿Sí? Así que este es un poco el concepto teórico que vamos a trabajar. Quiero que entendáis, quiero que comprendáis qué es una función, todas las maneras que tenemos de expresar una función, y ya centrándonos en las funciones lineales, el concepto de rectas, ¿vale? Que sepáis que es una recta y que sepáis cómo se puede representar. Fijaros que hemos dicho que nuestra recta es del tipo mx más n. Pues quiero que veáis una cosa y os he preparado un pequeño programita para que lo veáis mucho más fácil. Que la m, el término que acompaña a la x, siempre que sea positivo, mi recta, mi función va a ser ascendente, ¿vale? Pero si mi pendiente es negativa, veréis que mi recta va a ser descendente,
¿vale? Y vais a ver lo que ocurre también con el valor de n. Entonces, quiero que veáis este pequeño programita que os he hecho, ¿vale? Donde se ve perfectamente aquí una recta, ¿vale? Veis aquí que es del tipo mx más n. Y tengo unos deslizadores que me permiten variar el valor tanto de mi m como mi n. Entonces, fijaros, yo os acabo de colocar aquí una recta donde la m es 2 y la n, fijaros aquí a la izquierda, la m es 2 y la n es 1. Pues la recta tendría esa forma. Fijaros que la pendiente es 2, veremos más adelante qué significa ese concepto de pendiente. De momento no quiero daros tanta información. Que sepáis que es, ¿ves? Si la pendiente es 2, es que yo por cada cuadradito que avanzo en x, 1, subo 2, ¿vale? Pues subo 2 entre 1 es 2. Eso es el concepto de pendiente, ¿vale? Sin querer entrar mucho en este detalle. Y mi n, mi ordenada en origen es 1. Fijaros que coincide justamente, fijaros dónde está el punto A, ¿vale? Sería mi ordenada de origen y es el valor que tiene la y cuando la recta corta a ese eje de ordenadas, ¿vale? Si yo, por ejemplo, la mi n la cambio y le doy el valor 0, ¿vale? Fijaros que si consigo dar el valor 0, ahora la recta no ha cambiado su pendiente, pero pasa por el punto 0, 0, ¿vale? Porque la n sería 0. Si mi n fuera menos 1, pues veis cómo se va desplazando, ¿vale? Entonces yo, según me voy desplazando aquí, con mi n lo que voy haciendo es cambiar el punto de corte con ese eje, ¿vale? Pero la pendiente no cambia. Para poder cambiar mi pendiente, lo que tengo que cambiar es la n. Y si os fijáis, si la m ahora es más pequeña, veis cómo la pendiente va bajando. Ahora tendríamos una pendiente 1, ¿vale? Tendríamos una pendiente 1. Y si os fijáis, nos quiere decir que por cada cuadradito que yo avanzo en x, también avanzó un cuadradito en y, subo 1, ¿vale? Pero si mi m pasa a tener valores negativos, fijaros que me la voy a llevar al menos 1, como os he dicho antes. Cuando la m es negativa, pues mi recta es descendente, ¿vale? El concepto es el mismo, porque por cada cuadradito que yo bajo, avanzo también 1, pero ahora la recta es descendente, ¿vale? Quiero que veáis un poco cómo jugando con el valor de la m, lo que hago es cambiar mi pendiente. Cuando la m es positiva, la recta es creciente. Cuando el valor que acompaña a la x, la pendiente es negativa, ¿vale? Mi recta es descendente. Y cuanto más grande es, pues mayor pendiente tiene, ¿vale? Sí, chicos, pues nada, espero que hayáis entendido bien esto. Trabajadlo y a partir de ahí os grabaré otro vídeo con ejemplos y con ejercicios de cómo representar una función. Así que nada, mucho ánimo y nos vemos en el próximo vídeo.